Vivimos tiempos extraordinarios y no precisamente en el mejor de los sentidos. Las tragedias masivas no dejan de acontecer. Hace algunos días, 139 civiles fueron abatidos en una sala de conciertos de Moscú, video recomendado, y hace apenas algunas horas un buque contenedor chocó brutalmente contra uno de los puentes más importantes de los Estados Unidos, provocando al menos 6 decesos y varios heridos en medio de una catástrofe que aún deja muchas dudas. Hoy ahondaremos en ellas. El puente hecho ruinas era el Francis Scott Key, mejor conocido como Key Bridge, en honor al autor del himno nacional de Estados Unidos, y había sido construido en 1977 en el estado de Maryland. No tardó en convertirse en uno de los grandes emblemas de Baltimore, siendo fundamental para el transporte en la costa este norteamericana. Su estructura de acero medía unos impresionantes 366 metros, el tercer puente en celosía más largo del mundo, cruzando el río Patapsco y desembocando en la bahía de Chesapeake, una ensenada natural que bordea los estados de Maryland y Virginia y grandes ciudades como Washington, D.C. Era fundamental para la economía de la región, ya que sobre él pasaba la Interestatal 695 y su finalidad era permitir el paso de barcos desde el puerto de Baltimore, uno de los más importantes donde se comercia automóviles, maquinaria agrícola, azúcar, yeso y carbón. Solo el año pasado habían cruzado 11 millones de vehículos y más de 52 millones de toneladas de carga internacional, valuada en 80.000 millones de dólares. Llevaba ese nombre en homenaje, como les dije, a Scott Key, un abogado y poeta que en 1812 presenció a unos metros del puente el bombardeo de la Marina Real Británica de Fort McHenry, un evento clave que le permitió a las 13 colonias defender el puerto del ejército inglés y que lo inspiró a escribir la famosa letra de The Star Spangled Banner, la bandera llena de estrellas, que termina con el verso Over the land of the free and the home of the brave, sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Pero lo que la propaganda nacionalista no destaca mucho es que Francis no ayudó a que sea una tierra de libres, ya que mientras criticaba públicamente las crueldades de la esclavitud, poseía 8 esclavos y representaba en los juicios a los dueños de esclavos fugitivos que luego les cortaban una mano o un pie o los mataban. Esa es la idiosincrasia de los próceres de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que el buque que derrumbó el Key Bridge no era norteamericano, era de Singapur. Lo llamaban Dali. Poseía unos enormes 300 metros de eslora, 48 metros de manga, llevaba unos 22 tripulantes de la India y era comandado no por un piloto sino por 2. Tenía previsto un viaje hacia Sri Lanka de 27 días, que apenas duró 30 minutos, porque a la media hora de zarpar se vio como sus luces titilaban, de repente cambió de rumbo, fue perdiendo potencia y en unos segundos terribles uno de los capitanes comenzó a gritar Mayday, Mayday a las autoridades, hasta que colapsó contra el puente como el Titanic lo hizo con un iceberg implacable. Los 22 tripulantes salieron ilesos, pero sobre el Cape Bridge había 8 personas, una de las cuales sobrevivió, otra quedó en grave estado y las restantes 6 cayeron a las gélidas aguas del río con temperaturas de 7 grados ambiente que pueden provocar infartos al instante. El equipo de rescate dio por finalizada la búsqueda de estas 6 almas perdidas. Según comunicaron, había 2 guatemaltecos, un hondureño, un salvadoreño y el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que también 2 mexicanos. Las primeras cosas que hizo el alcalde de Baltimore fue exigir en conferencia de prensa que CNN y todos los demás medios de comunicación dejaran de publicar el video de la tragedia. Encubrimiento notable. Justo después, el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, declaró estado de emergencia y rápidamente dejó en claro que la calamidad fue el resultado de un accidente y no de un acto terrorista. Esto es llamativo teniendo en cuenta que aún la investigación sobre el colapso sigue en pie y es muy difícil elaborar conclusiones tan pronto. Pero parece que algunos ya conocen los acontecimientos casi antes de que sucedan. Y es el caso del FBI, Policía Federal Americana, experta en estas cuestiones, que respaldó las declaraciones de Moore y confirmó que la tragedia
no fue deliberada. Es curioso que haya una relación entre estos dos, ya que antes de ser gobernador, Moore fue un becario de la Fundación Rhodes, que luego formó parte del ejército estadounidense y fue enviado a Afganistán en 2005, donde también participaron agentes de la inteligencia norteamericana. Luego de retirarse como veterano de guerra, Moore se convirtió en director de la Fundación Robin Hood. Sí, tal como lo oyen. Una ONG que financia escuelas, despensas de alimentos, refugios y que administra un nutrido fondo de ayuda en casos de desastre, tal como el que ocurrió ayer. La cuestión es que todos parecían coordinados porque la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, a más de 9.000 kilómetros de distancia, dio a conocer apenas unas horas después de la causa oficial del accidente, indicando que el buque habría sufrido una pérdida momentánea de propulsión exactamente justo en el momento en el que debía pasar por debajo del puente. Una coincidencia asombrosa. Hasta el propio Joe Biden declaró en una conferencia que no hay ninguna razón para creer que fue un acto intencional, y recordó con sus clásicos lapsus cómo cruzó muchas veces el Cape Bridge en auto o en tren. Algo muy curioso, ya que ese puente nunca tuvo vías ferroviarias. At about 1:30, a container ship struck the Francis Scott Key Bridge, which I've been over many times commuting from the state of Delaware either on a train or by car. Todos parecen estar de acuerdo y el misterio de este caso aparenta estar despejado, pero hay algunos cabos sueltos que por lo pronto llaman mucho la atención. El primero es que ese mismo buque ya había sufrido un choque en 2016, cuando se estampó contra un muro de piedra en el puerto belga de Amberes, y el año pasado una inspección realizada en el puerto chileno de San Antonio le encontró problemas en la propulsión, la maquinaria auxiliar, aparatos de medición y termómetros. Pero así todos sus viajes no fueron suspendidos. Por si fuera poco, cuando llegó a Estados Unidos el 9 de septiembre de aquel año, fue inspeccionado por la Guardia Costera de Nueva York, la misma que hizo su controvertida investigación sobre el submarino perdido Ocean Gates. Recordarán todos la saga de documentales que publicamos al respecto. Pero bueno, a diferencia de la Guardia chilena, los neoyorquinos no encontraron deficiencias en el buque, pese a que se supone que serían de los más estrictos. Por eso el teniente general Michael Flynn, ex asesor de seguridad de Donald Trump cuando era presidente, comentó que el derrumbe del puerto le parecía algo demasiado extraño para que pueda ser considerado un mero accidente. Se supone, dijo, que los procedimientos operativos estándar para todos los puertos y bahías de la nación, por los que transitan actividades comerciales y militares, mantienen un nivel increíble de disciplina, rigor y control para que este tipo de eventos no ocurran nunca. Hay capitanes de puerto para cada uno de estos puntos de tránsito en Estados Unidos que están a cargo de garantizar la seguridad de la navegación, pero de pronto dejaron pasar y zarpar a un buque con severos desperfectos técnicos en uno de los puertos más importantes del país. Todos hemos visto los videos en los que se apagaban las luces del barco. Todos hemos visto el humo negro que sale de la parte superior. No podemos quitar nada de la mesa en este momento, declaró. Luego dejó entrever ciertas sospechas sobre el Kremlin. Comentó que los rusos estaban diciendo que detrás del ataque en Moscú habían estado involucrados los gobiernos de Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos, y ahora de repente nosotros tenemos este ataque, sostuvo el teniente general. Otros más islamofóbicos, si se quieren las voces conservadoras de Estados Unidos, señalaron al grupo ISIS, que se atribuyó los ataques en Moscú, como los responsables de esta especie de atentado en Norteamérica, de acuerdo a su hipótesis, una versión que permitiría a muchos nacionalistas soñar con una nueva política restrictiva que se encargue de expulsar a los extranjeros de sus tierras. Xenofobia que por supuesto no compartimos. De hecho, la presentadora de Fox Business, María Bartiromo, quiso asociar el colapso del Cape Bridge al hecho de que Estados Unidos tuviera una frontera abierta que le permitiese a cualquier inmigrante entrar y trabajar en los ríos de su país, tal como lo hicieron los tripulantes del Dali. Pero el punto es que por el momento no hay indicio de que ninguno de ellos haya cometido algún acto deliberado. Más plausible podría ser la hipótesis que difundió el controvertido influencer Andrew Tate, con numerosos problemas en la justicia, donde indica que el buque sufrió un ataque cibernético que provocó que justo se descompusiera en el momento en el que tenía que cruzar el puente. Tate no será el más serio de los divulgadores, pero no podemos obviar que unos minutos antes del choque se puede ver cómo las luces del Dali se apagan, empieza a echar humo y a perder el control. Algunos le atribuyeron este ciberataque a la inteligencia israelí, en un acto de venganza hacia el gobierno de Estados Unidos por haberle permitido a las Naciones Unidas adoptar una resolución de alto el fuego
fuego en Gaza, hecho que puso más tensa que nunca la relación entre el primer ministro sionista Benjamín Netanyahu, video recomendado en nuestro documental sobre el personaje, el más completo del mundo entero, y claro, Joe Biden, quien había dicho hace un par de semanas que su colega daría más de lo que ayuda a Israel. Y a los palestinos los está aniquilando. En esta guerra que ya lleva 4 meses, van 33.000 aniquilados por las fuerzas sionistas. Bueno, en cualquier caso, les continuaremos informando sobre este tema y los invito a contribuir al periodismo libre a través de www.patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas y también pueden acceder a opciones de sponsoreo para patrocinar en nuestro canal, adquirir contenido de la Academia Libertaria, etc. Patreon.com/Nicolás Moraz y nos veremos en una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.